Bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B. Porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño. Y yo soy periodista. Y entre las dos presentamos Con B de salud. Seguro que en redes sociales la habéis visto y la habéis escuchado muchísimas veces con todo lo que explica. Ella ya tiene 7 libros en el mercado, pero 3 de ellos se han convertido en aquellos imprescindibles. Me quiero, te quiero, tú eres tu lugar seguro y además nos acaba de presentar Tu miedo es tu poder. María Esclapez, bienvenida con B de Salud. Muchas gracias. Primero de todo, enhorabuena, porque aparte de haber sido mami hace muy poquito, no sé si el libro tiene también esa connotación, ¿no? Que muchas veces dicen que un hijo es como un libro, ¿no? O un libro es como un hijo. No sé cómo lo llevas en el Sí, balance. bueno, siempre decimos, acabo de parir un nuevo libro, ¿no? En este caso ha sido acabo de parir de verdad, porque hace 3 meses que he dado a luz y he parido también literariamente hablando, pues un nuevo libro, ¿no? No sé cómo solo lo puedes compaginar con la maternidad, porque no tiene que ser nada fácil, porque además te ha coincidido en el tiempo. Sí, sí, y además, yo tengo, no sé si por suerte o por desgracia, el afán de hacer muchas cosas, ¿no? O sea, yo soy de estas personas que no pueden estar quietas, ¿no? O sea, a mí me llena mucho hacer cosas y me encanta trabajar en lo mío y me encanta escribir, ¿no? Y es verdad que ahora, claro, es muy difícil compaginarlo porque tengo como 2 yos, contrapuestas, ¿no? Todo el rato. O sea, hay una parte de mí que es una yo, ¿no? Una de mis yos que, quiere hacer cosas y otra parte de mí que sabe que no puede hacer tantas cosas como antes, porque ahora parte de su tiempo lo tiene que dedicar a su bebé, ¿no? Porque le necesita. Entonces es muy complicado, pero es verdad que yo siempre, voy a agradecer el tener apoyo y ayuda de mi pareja, de mi familia. Fíjate, esto que acabo de decir, apoyo y ayuda de mi pareja. No, no, porque, además esto es importante, ¿eh? O sea, mi pareja es el padre de mi hijo, con lo cual él es responsable también de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que quiero decir con esto es que es necesario una tribu, ¿no? Que te Ujú. sostenga, que te entienda por lo que estás pasando y que esté ahí para darte soporte, ¿no? Y eso es basiquísimo para poder compaginarlo todo. María, qué importante todo lo que estás diciendo, porque tú eres muy joven, aunque llevas una trayectoria muy interesante. Yo te sigo hace muchísimo tiempo y me sorprende todavía, ¿no? Cuando veo tu fecha de nacimiento, pero pienso, madre mía, qué bien preparada y sobre todo, qué coherencia con todo lo que explica. Y ahora escuchándote, ¿no? Cuando decías la corresponsabilidad que muchas veces nos olvidamos y que las mujeres de por sí, ya en generaciones tras generaciones, por la manera que nos han educado, vamos con esa mochila que tenemos que ir ser Mm, superwoman, que tenemos que llegar a todo, que tenemos que ser sí, mujeres 10 y eso es muy sí, complicado y muy difícil. Y además, todo es eso difícil. con la baja autoestima y encima con el síndrome de la impostora. Entonces aquí Sí. es un cóctel que no sé cómo eso lo podemos digerir. Es que es muy complicado, porque es luchar contra el sistema y también Mm. luchar contra ti misma, ¿no? Porque fíjate, y además yo creo que lo que me acaba de pasar hace escasos minutos es un ejemplo perfecto. Es como que hemos interiorizado tanto que debemos asumir ciertas responsabilidades, que a veces hay cosas que las damos por hecho, ¿no? Y que en el momento en el que hay un hombre, ¿no? Sea la pareja, sea el jefe, sea quien sea, Ujú. hace algo que nosotras hacemos de normal, y es como que se le alaba, se le ensalza, ¿no? Hablamos de madres trabajadoras, pero pocas veces se escucha la expresión de padres trabajadores, ¿no? O sea, es como no, el hombre se asume que se dedica a esto y la mujer, cuando Mm. trabaja, además de ser madre, también es mujer trabajadora, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que nos dan pie a reflexionar, ¿no? Acerca de todo esto. Yo creo que esto es un melón importantísimo, pero que nos podríamos tirar aquí horas y horas hablando del tema. Yo te voy a hablar, fíjate, desde la perspectiva de la psicología has nombrado algo muy importante y me voy a ceñir a esto, pese a que sé que el tema es inmenso, y es el síndrome de la impostora, ¿no? Y esto, fíjate, que tiene mucho que ver con el miedo, que es al final Ujú. de lo que Sí, yo sí, sí. últimamente estoy hablando más, ¿no? El síndrome de la impostora, ¿por qué viene? O sea, y además, ¿por qué hablamos de síndrome de la impostora y no de síndrome del impostor, ¿no? Que es verdad que al principio se llamaba así. Pues porque se sucede particularmente en mujeres, ¿no? O sea, somos impostoras o creemos que somos impostoras desde el momento en el que conseguimos algo que típicamente estaba asociado a los hombres, pues por ejemplo en el entorno laboral, que es donde Ujú. más se presenta este síndrome,
Y claro, entramos en un bucle de exigencias con nosotras mismas, de comparaciones con los demás, porque de alguna manera no terminamos de encajar muy bien, que nosotras merezcamos estar en esos puestos de poder o que merezcamos asumir todas esas responsabilidades que finalmente asumimos en el entorno laboral y las asumimos porque nos lo hemos currado y nos lo hemos ganado, ¿no? Entonces, fíjate, con toda esta lucha, eh, eh, que tendríamos que estar súper orgullosas y súper contentas y sentirnos plenas, aún así con todo esto, qué fastidio que seguimos siendo Ujú. exigentes, seguimos peleando con nosotras mismas. Es tremendo, ¿no? Además, es que es muy curioso lo que acabas de decir, cuando alguien nos alaba o dice qué bien hacemos nuestro trabajo, nos quedamos mirando como diciendo: "¿Me lo está diciendo en serio? ¿Esto me lo dice por mí o hay un porqué o después vendrá el pero?". Totalmente, si nos lo planteamos así, es que es de verdad, o sea, es tremendo. Cuando lo piensas, te frustras aún más, ¿no? Porque y luego Mm, dices: "Bueno, pues que yo he conseguido todo esto". Y fíjate, a mí esto es una cosa que me ha pasado mucho, ya no por ser mujer, que también, sino por ser mujer joven. Decías antes: "Es que eres muy joven". ujú, Sí, yo tengo 34 años, igual he hecho muchas cosas, ujú, em, pero muchas veces he sentido un trato diferente por ser mujer joven. No se me ha tomado en serio como se me tendría que tomar en serio, ¿no? Y quizás las cosas que digo, pues son cosas que están avaladas por estudios, ¿no? Que ujú. tienen argumentos de peso, son sólidos, ¿no? Y aún así, bueno, hasta hace poco que, mira, pues por lo menos, ¿no? Las cosas van cambiando, pero hasta hace poco no se me tomaba en serio. Incluso, bueno, o sea, gente entrar a la consulta y decir, ay, es que yo pensaba que eras un hombre, ¿no? Cuando me han dicho que esta persona que estaba en tal clínica, que tenía muy buena reputación, porque no sé qué, no sé cuántos, Ujú, fíjate, ¿no? Y por decirte eso ya pensabas que era un hombre, ¿no? Soy una mujer, ¿no? Y una mujer también puede ser un excelente ujú. profesional y tener muy buena reputación. En fin, infinidad de cosas que, como digo, es un melón impresionante, Sí, sí, sí. pero que Mm. que que siguen pasando y que están ahí, ¿no? Y déjame que el melón lo vamos a cerrar un poco, pero nos vamos a quedar con una parte del tema, porque tú eres especialista en terapia de pareja, eres sexóloga clínica y sex coach. Claro, ¿qué pasa cuando una mujer no llega a las expectativas que se ha marcado una pareja? Supongo que también te debe llegar en consulta muchísimas personas que, claro, que dices, es que yo ya no puedo más, si lo que menos pienso es en el sexo, si cuando llega por la noche lo único que pienso erótico es meterme en la cama, taparme y que nadie me diga nada. Y aquí encima Totalmente. encima es cuando tienes que, dar respuesta a lo que se supone que tienes que dar respuesta. Esto es otro melón, madre mía. Es que muy poco tiempo para tantos melones. Claro, a ver, aquí hay muchas cosas detrás, ¿no? Y esto pasa a parejas que no tienen hijos y parejas que tienen hijos. Al Mm, final, el tema es que llegamos muy cansados al final del día, y no hay tiempo, ¿no? Para lo que quizás uno desea y el otro no. Bueno, no sé, a veces, pues casi siempre suele ser así, ¿no? Casi siempre suele pasar que el que lo desea es el hombre y la que no lo desea es la mujer, ¿no? Pero te decía, detrás de esto hay muchas cosas, principalmente y más allá de todo lo que supone el día a día, ¿no? De todo esto que hemos hablado de mujer que trabaja y que además tiene que cuidar a los niños, que es agotador, ¿no? Claro, quizás a él luego le quedan más energías porque no se ha corresponsabilizado el resto del día y tal. Bueno, aparte de esto, decir que el tema de la sexualidad está muy ligado también a estos estereotipos y roles de género, ¿no? O sea, desde pequeños ya a los hombres se les educa para ejercer libremente su sexualidad y a las mujeres no, ¿no? Se nos educa en la vergüenza, en la timidez. Se ve, yo me acuerdo, era pequeña, ¿no? Y se veía perfectamente que un hombre se masturbara y una mujer que se masturbara, bueno, es que era un escándalo, ¿no? Y eso aún a día de hoy sigue pasando. Hay muchos imagínate, y estereotipos. yo tengo 20 más que tú. Claro. Sí, sí, bueno, pues claro, es que esto Yo era soy de la mucho época de peor los 2 antes. rombos. Est Esto era mucho peor antes, es verdad. Entonces, Ujú, bueno, aún seguimos arrastrando, pues eso, ciertas ujú. creencias y ciertos aprendizajes que por más que insistimos e incidimos en, oye, vamos a cambiar esto, la cosa no cambia. Claro, ahora es verdad que quizás no se habla tanto de sexualidad, antes hacíamos quizás un poco más de divulgación, yo sí llevo 10 años divulgando, ¿eh? Hacíamos más divulgación en torno a estas situaciones. Ahora hablamos desde la intimidad, desde la comunicación, y desde no dar las cosas por hecho, ¿no? O sea, esto no Mm. tiene por qué pasar porque siempre se ha hecho, ¿no? Al final esto hay que hablarlo y si es un problema de pareja porque hay una discusión debido a esto, pues vamos a tratarlo en terapia de parejas.
Y eso también debe ser, algo que antes tampoco no se hacía y que ahora sí, ¿no? Cuando una pareja ve que hay un problema, intenta encontrar una solución, ¿no? Ya no solamente cuando hay una infidelidad o cuando decides dejarlo y quieres hacerlo bien, ¿no? Sino pensar, a ver, podemos mejorar como pareja, vamos a intentar que alguien nos eche una mano, ¿no? Claro, y es verdad que antes no se hacía, se veía como algo Ujú. súper raro. Yo no necesito, que nadie Sí. me solucione la vida, esa frase la escucho un montón de veces. Y ahora, menos mal, ¿no?, que hemos entendido esa frase que yo siempre repito mucho, que no hay salud sin salud mental, y que la pareja también tiene mucho que ver Ya. con la salud mental, ¿no?, el vínculo de Ujú. pareja. Entonces, bueno, hemos normalizado que el ir a terapia, que no pasa nada porque le cuentes tus problemas de pareja a un terapeuta, porque a lo mejor, bueno, no te soluciona la vida porque no tenemos una varita mágica, pero sí que te ayuda a ver la situación con una perspectiva diferente y te ayuda a ver, qué estrategias puedes aplicar según tu historia, tu mochila personal, Ujú. y la relación de pareja que tenéis, ¿no? No te va a decir: "Haz esto porque funciona seguro", eso no existe. Mm. María, ¿y qué diferencia hay entre ser una sexóloga y ser una sex coach? Bueno, la diferencia, a ver, realmente están muy ligados, ¿no? Yo, fíjate, este título me lo saqué hace ya mogollón de años, tanto el de sexóloga como el de sex coach, y yo entendía, ¿no?, que al final ser sex coach, en este caso, me iba a ayudar a ser mejor sexóloga. Es verdad que aprendí muchas estrategias y muchas habilidades de comunicación, pero sí es cierto que al final la labor de un sex coach lo puede hacer también un sexólogo, siempre y cuando, pues, sepa ser buen profesional, ¿no? Que eso es verdad que también es importante. Profesionales hay muchos, pero buenos Ujú. profesionales Sí, hay exacto. pocos, ¿eh? Eso en todo, ¿eh? En todos los campos, ¿eh? En todos los sectores. María, vamos a empezar ya, si te parece, nos vamos a meter de lleno en tu nuevo libro, porque realmente Tu miedo es tu poder. A mí me ha encantado el título, porque muchas veces el miedo te paraliza, el miedo te hace dejar de hacer según qué cosas, pero cuando hablamos de miedo, tenemos también que definirlo un poco. ¿A qué tenemos miedo o qué es el miedo? ¿El miedo que tenemos nosotros por educación? ¿El miedo que nos han pasado? De todo un poco. Mira, el miedo principalmente es una emoción básica que se genera cuando el cerebro procesa que hay una amenaza en el entorno real o imaginaria, ¿vale? Entonces, a partir de ahí entendemos el miedo como una emoción básica. Ahora bien, ¿por qué he decidido escribir sobre el miedo? Fíjate, no solamente hablamos de miedo cuando hablamos de fobias, por ejemplo, pues tengo miedo a volar, tengo miedo a las cucarachas, tengo miedo a conducir. Hablamos de miedo, pero de un miedo que no tiene solamente relación con lo fóbico, sino con otras muchas cosas más del individuo. Un miedo que aparece en conflictos del día a día, miedo que aparece detrás del síndrome de la impostora que lo Ujú. mencionábamos antes, ese miedo al no ser suficiente, ¿no? Em, Detrás de conflictos, al final el miedo está presente en muchísimos aspectos de la vida precisamente por eso, porque es una emoción básica. Y bueno, es que era necesario hablar del miedo porque es algo presente en todos los individuos de este planeta Tierra. O sea, el miedo es emoción inherente al ser humano. Hay miedos innatos y miedos aprendidos. Decías antes, a veces el miedo se Mm. aprende, sí, se aprende, pero también nacemos con miedos innatos. Entonces, claro, por ejemplo, el miedo, para que entendamos todo el miedo innato, el miedo a los ruidos fuertes, por ejemplo, eso es innato, Ajá. ¿vale? O el miedo a caerse también podría decir que se podría decir que es un miedo innato. Sin embargo, el miedo a los perros, bueno, eso se aprende, ¿no? Y lo puedo aprender bien por experiencia propia, bien porque he observado a otra persona reaccionar ante ese estímulo concreto. Por ejemplo, en el libro cuento un caso de una madre que educa a su hija en el miedo a los perros, no es que esté todo el día diciéndole los perros son malos, Ujú. pero con su actitud cada vez que se encuentran con un perro, sí se lo está diciendo. Y eso tiene mucho Mm. que ver con el apego, que era el tema del que hablaba en Tú eres tu lugar seguro. Entonces, es que era necesario hablar del miedo porque también estaba presente en los libros anteriores. Claro, ahí es donde yo quería, cuando yo te preguntaba por el tema de los miedos adquiridos y muchas veces los que nos han ido pasando, porque yo puedo tener ciertos miedos que sin querer le he pasado a mi hijo, sin querer, porque son mis Sí, miedos, pero a lo mejor él tiene otros, que no tienen sí, absolutamente nada que ver, pero yo, por el hecho de mis experiencias, le he podido pasar esos miedos. sí, totalmente, eso puede pasar. Y siempre me preguntan, ¿y cómo hago, no? Para no pasarle los miedos. Decíamos antes, bueno, es que más que el hecho de tú decirle o no decirle, al final es que es la actitud. O sea, fíjate que los bebés, y yo ahora ya hablo con experiencia, ¿no?, de madre, Ajá. mi hijo está todo el rato mirándome. Entonces, aunque la gente diga: "No se entera, es un bebé", no, sí se entera. O sea, es que está todo el rato procesando y además se entera más que nunca porque venga a generar conexiones neuronales, ¿no?
Entonces, él está empezando a entender el mundo en base a lo que ven su mamá y su papá. Entonces, si ve una mamá y un papá que están todo el rato, de alguna manera comunicando que el mundo es un Ujú, lugar peligroso, o sea, que están ejerciendo esa sobreprotección, el niño es lo que va a entender del mundo. Entonces, cuando se haga mayor, entenderá que aparte de X estímulos que mis padres me han dicho que no me arrime, que no lo toque, que yo no puedo, que yo no sé qué, no sé cuántos, es que tengo que tener miedo a prácticamente todo. Entonces nos vamos a encontrar con un adulto o un joven, porque esto ya empiezan a mostrar, ¿no? A partir ujú. de cierta edad, pues eso, con miedo a muchas cosas. Habrá niños también que por su carácter, que esto es importante, no todo es el entorno ni todo es el individuo, ¿no? O sea, al final hablamos siempre de Ujú, muchas variables que intervienen, pero también encontramos niños, por ejemplo, con padres sobreprotectores que han luchado contra esa sobreprotección, ¿no? Y que ahora, bueno, tienen ciertos miedos o generan esa ansiedad con otros estímulos o con estímulos puntuales, pero no se muestran miedosos, ¿no? Esto es curioso porque el ser humano es complejo, pero es muy interesante a la vez. María, hay una cosa que también a mí me llama mucho la atención y es que con los años he descubierto que llorar no es una debilidad. No, Tú escribes una frase que a mí me encanta que dice: "El miedo no es una debilidad", cuando siempre había creído que el miedo era esa parálisis que te impedía hacer según qué cosas. claro, es que es verdad que el miedo nos paraliza, pero no es una debilidad si sabemos y entendemos cómo funciona y para qué está ahí principalmente. Mira, yo cuando entendí que el miedo, igual que todas las emociones, tenía una utilidad que venía a decirme ante qué cosas tenía que prepararme, ¿no? O sea, el miedo al final lo que Ujú. hacía o lo que hace es activar el sistema nervioso autónomo para responder con dos tipos de respuesta, lucha o huida, ¿no? Ante el estímulo que sea. Claro, cuando yo entendí eso hacía muchos años, yo dije: "Guau, entonces el miedo realmente no viene para hacerme la puñeta, o sea, viene para ayudarme a lo que el Ujú. cerebro entiende que es un peligro", ¿no? Y a veces es verdad que hay miedos irracionales y esos miedos se trabajan, ¿no? Y se reestructuran de una manera diferente a través de los pensamientos y del manejo de los pensamientos, pero en otras ocasiones ese miedo es muy útil, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a conducir, claro que tenía miedo, porque no quería tener un accidente. ¿Qué estaba haciendo el miedo en ese momento? El miedo estaba preparándome y manteniéndome activa para tener los 5 sentidos puestos en la carretera. Si no hubiera tenido miedo, a lo mejor me habría pasado algo realmente, ¿no? Entonces, el miedo es importante, pero es verdad que cuando ese miedo nos condiciona de manera negativa y nos genera malestar, es cuando tenemos que trabajarlo. Cuando hay personas que dicen que no tienen miedo, ¿tú te lo crees? No, eso no es verdad. Mira, puede ser verdad, quiero decir, mi intención no es decir: la gente miente". No, yo no creo que mientan. O sí, quién sabe, ¿no? Alguna habrá que alguna mentirijilla suelte. Pero, por lo general, la gente no, relaciona, ese miedo, como te decía, que está disfrazado y que se esconde detrás de muchas cosas y que hasta que no lo analizamos no lo vemos, y entiende que que tener miedo al final es, pues eso, tener fobias, ¿no? Entonces sí que hay gente que lo percibe así: "Oye, yo como no tengo fobias, pues no tengo miedo a nada", ¿no? Ujú. Pero claro, cuando ya hablamos de temas relacionados con la baja autoestima, miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo, miedo a que te hagan daño, miedo al éxito, miedo al fracaso, o sea, cuando ya hablamos de miedos más profundos, las personas ya empezamos a conectar, ¿no? Y empezamos a efectivamente entender que sí que tenemos miedo, porque como digo, es una emoción que está ahí y que todo el mundo la tiene porque todo el mundo tiene un sistema nervioso autónomo, Ujú. básicamente. María, y a medida que nos hacemos mayores, ¿hay miedos que se van incrustando o que vienen a quedarse en nuestra vida? Depende, claro, de las experiencias, ¿no? Ujú, Por ejemplo, yo puedo no tener miedo al fracaso hasta que un día de repente fracaso y la siguiente vez ya me da un miedo tremendo a fracasar, ¿no? Al final son experiencias, puedo no tener miedo al abandono hasta que de repente, estoy en una relación tóxica y esa ujú, persona a través de su manipulación me genera un pensamiento de que me puede abandonar, con lo cual yo ahí genero a la vez un miedo al abandono. ujú. Entonces sí, a través de la experiencia, claro que podemos generar nuevos miedos. ¿Cómo podemos entrenar el miedo para que esté en nuestra vida, tan necesario como tú decías, pero que no nos haga daño? Hay que conocerlo, hay que entender, qué tipo de emoción es, cómo funciona, qué mecanismos, activa en nuestra mente, en nuestro cuerpo, reconocerlo cada vez que aparece, eso es importantísimo, porque conforme lo vamos reconociendo también nos vamos acercando a él, ¿no?
O sea, esto de no quiero tener miedo porque cuando tengo miedo, cuando no lo decimos así realmente, fíjate lo que decimos. No quiero tener ansiedad, que al final pueden ser sinónimos, aunque tienen Ujú, pequeñas diferencias a nivel técnico, pero lo usamos como sinónimo y está bien empleado, ¿eh? No quiero tener ansiedad porque cuando me da ansiedad lo paso mal, ¿no? Bueno, pues hay que perderle, ¿no? Ese miedo a la ansiedad porque al final, también está haciendo algo en tu cuerpo. Y me voy a explicar, porque es verdad que hay muchos ujú. tipos de ansiedad y que habrá alguna persona que tenga trastorno de ansiedad generalizada que me esté escuchando y esté diciendo, ¿pero qué dices? ¿No? Bueno, Ahora sabrán ahora si hay alguien que está con los auriculares, con el grito que acabas de dar, también se ha asustado, ¿eh? No, que también queda simpático, que también queda simpático, María. bueno, lo siento. El tema eso, que hay muchos tipos de ansiedad y que, como decía, al final, hablamos de ansiedad como la respuesta que Ujú, da, el organismo en sus ujú. 4 tipos de respuesta, ¿no? Hablamos de la respuesta fisiológica, cognitiva, comportamental y emocional, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de ansiedad, también decimos que nos estamos preparando para algo, ¿no? Por ejemplo, tengo ansiedad a exponer en público, es que me pongo malísima, es que bueno, aquí, por ejemplo, fíjate, te voy a hablar de una técnica que es, parte de la intención paradójica, que es también, y va al hilo de lo que te decía, perderle, ese miedo a la propia ansiedad, ¿no? Al final hablamos del miedo al miedo, y cómo, trabajo esto del miedo al miedo, exponiéndote al miedo. Ojo, es una Ujú. estrategia, ¿eh? Esto no es aplicable a absolutamente todas las situaciones. En el libro vemos muchísimas herramientas, esta es una de ellas, porque me parece como la más potente en este sentido, ¿no? Entonces, cuando tú te expones y retas de alguna manera a tu propio cuerpo, a tu propia mente, cuando aceptas de manera radical lo que estás sintiendo a todos los niveles, paradójicamente esa ansiedad va desapareciendo. Ejemplo de cuando te quieres dormir porque al día siguiente tienes una reunión o un examen súper importante, pero no te duermes. Y cuanto más te quieres dormir, menos te duermes. Eso es porque el cerebro activa el miedo, activa el sistema nervioso autónomo, reacciona con ansiedad en sus 4 sistemas de respuesta y está percibiendo al fin y al cabo una amenaza el hecho de, no dormirse, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es activamos esa intención paradójica y convencemos al cerebro, le hackeamos entre comillas, de que, no pasa nada si no duermes esa noche. No es que tú no quieras dormir esa noche, pero al final estamos hackeando al cerebro, ¿no? Entonces, cuando mandamos este mensaje, el cerebro automáticamente entiende que lo que al principio era una amenaza deja de serlo, con lo cual desactiva el sistema nervioso autónomo y por ende te duermes. Así funciona esto del miedo al miedo o la intención paradójica en este caso. Y es muy curioso porque cuando conseguimos alguna cosa que nos ha dado miedo o nos ha dado respeto o tenemos que hacer solos que no lo hemos hecho nunca, salimos con una satisfacción y nos hacemos hasta grande, crecemos hasta algún centímetro, ¿eh? Es una sensación de decir, wow, lo he conseguido, ¿no? ¿Y por qué me había puesto de esa manera? ¿O por qué se me aceleraba el corazón, esa sudoración? ¿Por qué he estado en ese estado, he estado en estado, ¿no? Tan alerta, cuando quizá no era necesario? Bueno, porque es que la mente no distingue lo real de lo imaginario. Ujú, Entonces, siempre que, nos preocupamos a futuro, ¿no? Aparece la incertidumbre, el cerebro empieza a manejar diferentes escenarios. Escenario A, escenario B, escenario C, y casi todos son catastróficos, ¿no? Siempre. ujú, Pero eso es una herramienta, o un mecanismo de defensa, mejor dicho, que emplea para prepararnos, ¿no? Mira, por si pasa esto, tú haces esto, por si pasa aquello, tú haces lo otro. Pero claro, casi siempre eso es mucho más de lo que en realidad pasa. Entonces, hay una frase que creo que también la digo en el libro y si no te la digo ahora, y es que cuando pensamos en la probabilidad de que pasen las cosas, claro, estamos pensando en las cosas probables, pero es que las cosas que pueden pasar no implica que vayan a pasar, ¿no? Y ujú. eso, vamos, hay que aferrarse a ello, ¿no? O sea, lo que tú crees aquí en tu cabeza no tiene por qué suceder. Si no ha sucedido, pues vamos a centrarnos en el presente. Si tiene que suceder, pues sucederá. Oye, que podemos evitarlo, pues vamos a intentar trabajar para poder evitarlo, Ujú. ¿no? Desde luego. Pero si es una cosa en la que, cual no tenemos margen de acción y simplemente nos toca esperar, ¿no? Pues es que hasta que no pase no vamos a saber si pasa o no pasa, que casi nunca pasa además. Exacto, y que muchas veces estamos en ese pensamiento intrusivo, en un bucle, y lo único que hacemos es sobrepensar y no nos Sí. ayuda absolutamente nada. mm, Sí, sí, nos genera pues eso, miedo, Ujú. ansiedad, activación, sí. María, que estaríamos hablando de melones y venga a abrirlos y abriremos otro y otro y otro.
pero no queremos robarte más tiempo porque sabemos que ahora tus prioridades son otras y estamos encantadas que hayas aceptado nuestra invitación. Hoy hemos querido hablar de tu nuevo libro, Tu miedo es tu poder. Con esa frase yo creo que ya las intenciones que ya marcas son muy, muy importantes. Te seguimos en redes con más de 500.000 personas que están en Instagram, que están atentas a todo lo que vas marcando con todo tu equipo y que tiras adelante con todos tus proyectos. Gracias, María. Muchas gracias, Mariví, hasta la próxima.